dijimos que para el equilibrio ácido-base, tiene que tener el pH, pero que este tendría que estar asociado con la presión 2 y porque así es que se forma el equilibrio ácido-base. Dijimos que usualmente cuando nos da un trastorno metabólico tenemos que ayudarle para confirmarlo. ¿Con qué cosas? ¿Con qué cosas confirman un trastorno metabólico? Con beta, con la base de exceso, ¿con qué más? Con el delta de los hidrogeniones Y además con el barato. ¿Listo? Y habíamos empezado a hacer un ejercicio que ustedes hallaron el nombre del trastorno, o sea, hablaron del equilibrio ácido-base y empezaron a hallar toda la parte metabólica. ¿Ya? Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces hoy vamos a continuar con la otra parte de los objetivos clínicos de los gases arteriales, que es evaluar la ventilación. ¿Listo? Entonces, para evaluar la ventilación, acuérdense que ya habíamos visto cuando vimos la primera teoría, de que el componente respiratorio de los ácidos, de los gases arteriales, de los gases arteriales, o sea, la parte ácida usualmente es la PCO2, ¿cierto? O sea, cuánto CO2 hay en la sangre arterial, y eso es lo que miden los gases arteriales. Él es el que indica la efectividad que tiene el organismo para estar eliminando el CO2 y por tanto, pues habla de la eficiencia del funcionamiento pulmonar. Porque si yo no soy capaz de, digámoslo así, barrer el CO2 que el organismo está produciendo a medida que va haciendo el metabolismo, pues te voy a tener un pulmón deficiente, ¿cierto? Y esto, digámoslo así, equivale a la medición de la concentración que hay en el plasma del ácido carbónico. ¿Sabes del qué? De lo que está produciendo mi organismo como el metabolismo. Entonces, la PCO2 aumenta es porque hay mucho ácido carbónico en la sangre, y eso se llama acidosis respiratoria, y si disminuye, hay un déficit de ácido carbónico y es una alcalosis respiratoria. Acuérdense que los pacientes hipocosos se mantienen más que todo en acidosis respiratoria, pero es por la naturaleza de su enfermedad. Y que por eso en ellos podemos encontrar pHs normales. No se les olvide, para que nunca se vayan a confundir en dar trastornos que no tiene el paciente. ¿Listo? Entonces, como esa parte del CO2, de lo que produce el organismo y como es por, digamos así, lo que mide la eficiencia ventilatoria, hay cosas que lo alteran, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan que cuando empezamos a ver la teoría de los gases decíamos, hay cosas que me pueden producir una acidosis como el dolor, ¿cierto? O que me pueden producir también una alcalosis respiratoria como el dolor. ¿Por qué? Porque hiperventilo. Y cuando yo empiezo a hiperventilar al inicio, retengo, pero cuando empiezo a hiperventilar con muchas, digámoslo así, por tiempo prolongado, lo que hago es bajar CO2. Entonces, eso es súper importante que lo tengan presente. Entonces vamos a hablar de las cosas que nos alteran la ventilación como tal. ¿Qué me altera la ventilación? Entonces, primero que todo, los factores emocionales. ¿Se acuerdan que yo les dije? El que empieza a hacer la convulsiva, que empieza a hiperventilar, a armar el escándalo, que hay que ponerle una bolsa para que reinale, pero antes de la bolsa hay que darle una cachetada para que tranquilice. Pues porque sí, o reacciona, porque a veces se ahogan bobamente, ¿cierto? Entonces, esas son cosas emocionales, pues eso lo hacemos con los de la casa, uno no vaya a pegarle a un paciente, pues, pero mentiras que en urgencias hay médicos que se la aplican, porque es que es la única forma en que la persona reacciona, que usted la ponga en, como eso lo llamamos en un estado de stand-by,
como de que el paciente se reinicie, porque usted cuando está hiperventilando, está con esa crisis emocional, usted empieza y usted como que se concentra solo en su crisis sin dejar de respirar, a lo último. Entonces hay que darle un stand-by y hay veces los médicos lo que utilizan es el estregón o una palmada. Le tocó. Era lo indicado y después la bolsa. ¿Listo? Porque le pongo la bolsa y tampoco va a respirar en la bolsa, va a seguir desatacado, entonces no va a recuperar la conciencia. Esa es una de las cosas emocionales, el dolor, la tristeza, la rabia, el miedo, todas esas cosas emocionales lo ponen a uno a hiperventilar. ¿Listo? Entonces, eso es digámoslo así, algo inevitable, pero que uno tiene que aprender. Así como anécdota que ustedes no me están preguntando, pero imagínense que a mí una noche me avisaron a las 2 de la mañana, de esas llamadas que le hacen a uno, que le dicen que tienen el hijo secuestrado y que uno a las 2 de la mañana sonó el teléfono en mi casa y me dice, y era como mi hijo, llorando. Sí. Yo no lo he quitado porque, la verdad no lo he quitado porque como yo no vi, pues mi papá vive en Caldas, entonces vivía, él se murió ahora en enero. La comunicación con él era utilizando el celular, que tenía que ser por un teléfono. Y tengo muchas tías así, entonces yo no quito el teléfono por una emergencia. ¿Ya? Por una emergencia. Entonces me llamaron a las 2 de la mañana, sonó el teléfono y yo, estaba mi papá vivo. Y yo dije, ay, se murió mi papá. 2 de la mañana, pues eso es lo que yo pensé. Dije, ay, se murió mi papá. Y bueno, contesté. Cuando contesto, y un muchacho llorando, igualito a la voz de mi hija. Y me decía, es que mamá, pues es que acabé de chocarme en la moto, que estoy con la policía, que no sé qué, que me están pidiendo, me acuerdo que eran como 2 millones de pesos. Y yo me asusté horrible, muchachos, yo me asusté horrible. Cuando le digo a mi hijo, yo dije, ¿cómo así? Y yo me acuerdo que yo dije, lo insulté, le dije la grande, y pues porque yo era consciente de que no estaba. Y colgué. Cuando me dice, le digo a mi hija, ve, muñe, es que usted ha hablado con el niño. Ah, ¿por qué más? Estoy hablando con él. Estoy hablando con él. Están hablando por el celular. Y es que me acabaron de llamar, es que se cayó en la moto, que yo no sé qué. Es que no le estoy hablando con él. Cuando vuelven y me llaman. De la ira, empecé en una crisis de nerviosismo y hiperventilación. Que me hicieron videollamada y yo hablando con él, insultando del teléfono y mi hija mostrándome, mira lo que ahí está, mira lo que está en la casa. Y yo era, pero claro, en una hiperventilación, eso le pasa a uno. ¿Qué tuvo que hacer mi hija? Hacerme reacción, hasta que mi hijo me dijo, bueno, mamá, mírame que estoy acá, ¿cierto? Entonces yo como que reaccioné y uno vuelve y empieza en el proceso de estampar. Entonces a uno no le da pesar. Hay veces si le toca estrujar a la persona, hay que estrujarla, pues, pero no va a hacerle daño, ¿cierto? Para que no exageren, que la tiren al suelo, no, eso no. Pero sí hay que hacer reaccionar a las personas, porque estas crisis de hiperventilación, ustedes saben a qué lo llevan a uno, que el cerebro se queda sin oxígeno. Y el cerebro sin oxígeno es una pérdida muy grande de neuronas, y eso es muy dañino para uno. Entonces es una de las cosas que hay que solucionar. Entonces miren que ahí solucioné una acidosis respiratoria con un simple estregón. Listo, no llegó al extremo tanto. Otra cosa que me puede dañar la ventilación son las enfermedades parenquimatosas o de la vía aérea. Mire que yo no les estoy diciendo el EPOC, no, estoy diciendo enfermedades que afecten la vía aérea o que afecten el parénquima pulmonar son alteraciones de la ventilación. Y por eso es que los pacientes ingresan a ventilación mecánica. Y cuando ingresan a ventilación mecánica, usted lo que más le tiene que vigilar en los parámetros es la ventilación. ¿Listo? ¿Y con qué se, digámoslo así, se parametriza la ventilación? Con la frecuencia respiratoria. Por eso es muy difícil a un paciente en piso, con unas fórmulas que vamos a ver enseguida, que hay que hallar la frecuencia respiratoria ideal de una persona. Y por ejemplo, si un paciente está en piso y la frecuencia respiratoria ideal es 28, ¿usted cómo le va a decir? Respire 28 veces. No, eso es muy difícil. En cambio, en el ventilador mecánico, usted sí programa la frecuencia respiratoria ideal para su paciente. ¿Para qué? Para que mejore la ventilación. Eso es muy importante. Otra cosa que me altera la ventilación es el sistema osteomuscular, o sea, los problemas en qué, en la caja torácica.
la hipoescoliosis, la cifosis, las deformidades que hayan en la pared torácica, lo que haya en la columna, ¿cierto? Todas esas aginesias y todo eso que hay a nivel de las costillas, todo eso genera problemas de la ventilación. Hay otros problemas que son los neurológicos. Entonces, paciente con accidente cerebrovascular que queda con una alteración neurológica y que, digámoslo así, hace un compromiso del centro respiratorio, va a alterar la ventilación. Por eso en los neurológicos la ventilación es un poquito diferente. Por eso el oxígeno para ellos hay que tener precaución en ciertas cosas, ¿cierto? Entonces mire que todo tiene un sentido fisiológico. Y las otras cosas que alteran la ventilación son las causas iatrogénicas. Entonces, ¿qué es eso? Me hicieron una fibrobroncoscopia y me provocaron un neumotórax. Eso es algo iatrogénico, alteró la ventilación, sí, que le comprimió el pulmón, se llenó de un aire por fuera y ¿qué hizo? Alteró la ventilación del paciente, que los gases van a salir muy alterados. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque mire que aquí yo no le estoy diciendo a usted una enfermedad específica, le estoy diciendo cosas que generan enfermedades, sean agudas o crónicas, que van alterando la ventilación. De la ventilación usualmente yo la evalúo con la PCO2 o PaCO2, que el valor normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio y que usualmente cuando está disminuida, digo que el paciente está hipocápnico y por encima de 45 o cuando está muy alto, digo que está hipercápnico. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Lo que les estaba diciendo. Como tengo ese parámetro es el que yo debo de monitorizar para el paciente que está en ventilación mecánica. Y para eso existe, por ejemplo, la frecuencia respiratoria ideal. ¿Listo? Esa es una fórmula de la ventilación. Entonces, me le pongo la fórmula. Porque enseguida la vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, no te toman fotos. ¿Listo? Entonces, acuérdense que esa es una fórmula de qué? De la ventilación, para evaluar ventilación. Entonces, resulta que cuando yo tengo la PCO2 de mi paciente, yo tengo que comparar si la PCO2 que tiene mi paciente es la indicada para él o si necesita otra. Entonces, para evaluar la ventilación, yo tengo la fórmula de la frecuencia respiratoria ideal, que esa es para los pacientes que están en ventilación mecánica. Pero para eso tengo que hallar la PCO2 esperada. ¿Listo? Pues para que le tome un fotico a eso. ¿Qué hace esa fórmula? Esa fórmula se encarga de decirle si la PCO2 que tiene mi paciente es la ideal para corregir el trastorno o si hay que mover algo en el ventilador para cambiar la ventilación. ¿Listo? Entonces, yo la debo de calcular para mirar cuánto es el PCO2 de mi paciente esperado y saber ese trastorno como lo entiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acuérdense del caso que estamos siguiendo, ¿listo? Les van a hallar la PCO2 esperada de ese paciente, de ese caso que tienen ahí. Paciente no, porque no les di paciente, les di los gases básicos. De esos gases que tienen ahí lo van a hallar. ¿El trastorno del paciente era acidosis o alcalosis? Acidosis. Entonces miren que aquí hay una fórmula, entonces pongan atención. Aquí hay una fórmula para la acidosis y hay una forma para la alcalosis. Entonces si su paciente tiene una acidosis, ¿cuál fórmula va a utilizar? La alcalosis. Entonces van a hacer esta de arriba. A ver qué les da.